Buen día tengan todos ustedes. Gracias por nuevamente estar acompañándonos en este canal. Y el día de hoy traemos un tema que ha atravesado la educación de nuestra ciudad León, Guanajuato, en los últimos, pues ya ni siquiera meses, ya esto tiene más de un año incluso. Y pues precisamente vamos a hablar de el despojo del edificio de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León como ataque a la educación pública. En este video explicaré pues todo lo que ha sucedido al respecto de este edificio. En un principio, bueno, sabemos que se quemó, pero a partir de ese momento se han suscitado una cantidad de situaciones que desfavorecen la educación pública en nuestra ciudad, y esto es grave porque, bueno, sabemos que hay pocas preparatorias públicas, entonces no cualquiera puede acceder a una educación media superior, y luego las pocas prepas que hay se ven atacadas, pues tenemos todo un problema educativo en nuestra ciudad y en general en el estado. Pues bien, ¿cómo comenzó esto? La madrugada del 11 de noviembre de 2024 se suscitó un incendio en el auditorio de esta prepa. Vamos a llamarla Prepa Oficial del Centro a partir de este momento, que es como normalmente lo conoce la gente. Incluso también todavía hay quien le dice la nocturna, porque ahí también anteriormente se daban clases para los adultos. Bueno, pues este incendio provocó daños en el auditorio, obviamente, y en los salones superiores a este. La foto que pongo aquí para que se pueda observar los daños que sucedieron en el auditorio es de la silla rota. Bueno, entonces vean ustedes desde cuándo ya viene este problema, desde el 2024. Entonces en noviembre de 2024 ocurre este incendio. Y bueno, tenemos diferentes informaciones. Por ejemplo, Milenio señalaba a través de la pluma de Cristian Ortiz que el edificio solamente se había dañado en el auditorio y en las ventanas de los salones del segundo piso. Y bueno, ¿por qué señalo esta parte? Porque, como veremos más adelante, la Universidad de Guanajuato ha dicho que hay un daño estructural muy fuerte y que por eso es necesario demoler el edificio, pero ya desde el principio solo se habían reportado estos daños, ¿no? Solo estaban dañadas las ventanas y bueno, sí, obviamente la parte del auditorio sí quedó más afectada, pero no se señalaba en ese momento que hubiera una gravedad, ¿sí? Ahora, también en la redacción de TV4 se advertía que solamente el auditorio resultó con daños. Por otro lado, el periódico AM había señalado que este incendio ocurrió a las 3:40 de la madrugada y posteriormente tanto el director como los profesores habían realizado un recorrido por el edificio para determinar si era posible volver a clases. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí están todas las fuentes. Entonces, obviamente, a partir de este momento, la Universidad de Guanajuato lanza un comunicado en donde pues habla de este problema que ocurrió, de este incendio. Voy a leer el comunicado. Dice así: Universidad de Guanajuato, comunicado. Estimada comunidad de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León y sociedad en general. Nuestra escuela ha sufrido un daño y se está evaluando la situación de la mano de las autoridades correspondientes.
Debido a ello, y con la finalidad de salvaguardar la integridad de nuestra comunidad estudiantil, académica y administrativa, las actividades las realizaremos de forma virtual a partir de este lunes 11 de noviembre y hasta nuevo aviso. Hemos recibido muestras de preocupación y nos han extendido su mano para apoyarnos. Queremos informarles que toda la comunidad está a salvo y también queremos agradecerles con la mano en el corazón por tantas muestras de apoyo para con nuestra amada escuela. Seguiremos informándoles sobre los avances de lo acontecido. Y bueno, esto lo había señalado el director, que es el doctor José Antonio García Páramo, precisamente el 11 de noviembre de 2024. Como podemos observar en este comunicado, pues aquí es cuando los alumnos comienzan a tomar clases en línea. ¿Sí? A partir de este momento las clases regresan en línea porque pues todavía no se sabe qué va a pasar con el edificio. Ahora, hay un peritaje por parte de la Universidad de Guanajuato después de ese incendio, y el periódico AM solicitó la información sobre ese peritaje, porque en este peritaje la Universidad de Guanajuato señalaba que el edificio ya no era seguro para la impartición de clases y que por lo tanto los alumnos tenían que continuar en línea. Bueno, AM, tratando pues de hacer la investigación sobre este caso, solicita esa información pero no se la muestran. Y supuestamente estos peritajes no se los dan porque se requiere de la aprobación del Instituto Nacional de Antropología, supuestamente porque es un edificio histórico, y del área de infraestructura de la universidad. Entonces, ese fue el pretexto de la Universidad de Guanajuato, que para poder entregar estos peritajes en donde se señala que el edificio no es seguro y que por lo tanto no puede albergar a alumnos, requieren de permisos del Instituto Nacional de Antropología y del área de infraestructura de la universidad. ¿Sí? Lo cual ya hace bastante oscuro este peritaje y estas decisiones que se están tomando por parte de la Universidad de Guanajuato. No pueden pretender que nosotros les creamos simplemente porque dicen, hay un peritaje, bueno, muéstralo, no se puede, es muy conveniente, ¿no? Obviamente nosotros como grupo pues enviamos un correo solicitando esta información al Instituto Nacional de Antropología de aquí de Guanajuato para saber pues para que se liberara finalmente este peritaje y pudiéramos tener acceso como sociedad, como exalumnos y como interesados en la educación pública sobre pues por qué se dice que el edificio ya no es seguro. Queremos ver esas pruebas. Sin embargo, jamás obtuvimos respuesta. Y bueno, lo único que sí se publicó fueron las conclusiones. Entonces es por eso que he puesto aquí las conclusiones de un dictamen oculto. Entonces nos muestran las conclusiones, pero no nos dicen cómo llegaron a eso, ¿no? Esta sección la voy a leer para que quede bien claro lo que ellos señalan, lo que la Universidad de Guanajuato señala. Dice, a pesar de no mostrar los 3 dictámenes, la Universidad de Guanajuato envió al periódico AM las conclusiones de esos 3 dictámenes que informan lo siguiente. 1. Con fecha del 20 de marzo del 2025, el primer dictamen concluye que el inmueble no es estructuralmente seguro, ya que presenta afectaciones severas derivadas del incendio. El edificio deberá ser demolido y en caso de su reconstrucción se deberá contar con un diseño que cumpla con la normativa y reglamentos vigentes. Número 2. El segundo dictamen del 5 de mayo dice: los miembros que constituyen la estructura rebasaron los estados límites de falla y de servicio que estipulan los reglamentos de construcción. Por las razones anteriores, la estructura del edificio y las aulas de los niveles superiores tienen riesgo elevado para su ocupación,
por lo que se recomienda su demolición total inmediata. Y aquí quiero hacer un énfasis en esto de demolición total, porque posteriormente habrá contradicciones de la propia Universidad de Guanajuato, en donde señala que hay que demoler todo el edificio, luego dicen que solamente el auditorio, y luego van a decir que no hay dinero, y bueno, todo es una contradicción. Luego, número 3. El tercer dictamen, con fecha del 16 de mayo de 2025, describe los daños estructurales severos causados por el incendio, los cuales incluyen agrietamiento, deformaciones plásticas en el acero y disminución de sus resistencias mecánicas, pérdida de resistencia en el concreto. Se concluye que la estructura presenta un peligro inminente para la seguridad de los ocupantes. Aun si algunas zonas pudieran parecer estables, la heterogeneidad de los daños genera puntos débiles no visibles. Un fallo localizado podría desencadenar un colapso parcial o total súbito. Y bueno, pues esto es lo que concluyen esos 3 dictámenes que utiliza la Universidad de Guanajuato para señalar que el edificio no es seguro para que los alumnos regresen a clases presenciales. Y entonces viene otro comunicado por parte de la Universidad de Guanajuato que dice lo siguiente: comunicado institucional. En seguimiento a los hechos acontecidos el día 11 de noviembre de 2024 en las instalaciones de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico de León, y después del análisis exhaustivo realizado por las instancias universitarias correspondientes, se ha determinado que, a partir del próximo martes 21 de enero, el retorno a clases será en modalidad virtual, con la finalidad de salvaguardar la integridad de nuestra comunidad. Asimismo, durante el transcurso del semestre escolar, se prevé el establecimiento de una sede alterna para dar continuidad de manera presencial a las labores propias de la escuela, la cual se dará a conocer oportunamente a través de los medios institucionales. Respecto a los cursos propedéuticos, la recepción de documentos y expedición de fichas se realizará en las instalaciones de la prepa, atendiendo a los horarios señalados en la convocatoria respectiva, mientras que la actividad académica se estará desarrollando durante el turno vespertino en las instalaciones de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, ubicada en Hermanos Aldama y Boulevard Torres Landa, sin número, es decir, la prepa de San Miguel. Refrendamos el compromiso para continuar entablando acciones en beneficio de la comunidad integrante de dicha escuela. Y bueno, para este comunicado firman la rectora, que es la doctora Claudia Susana Gómez López, y también el director de esta prepa, nuevamente el doctor Juan Antonio Sánchez Márquez. Bueno, pues sabemos que en el siguiente semestre, que ya comprende de enero a junio, pues los mandan a clases virtuales, que era lo que estaban haciendo desde que comenzó esta situación. Ahora bien, a partir de todo este oscurantismo que tenemos en cuanto a información, porque como ya mencioné, tenemos 3 dictámenes en los que se basa la Universidad de Guanajuato para decir que el edificio no es seguro, pero nunca los muestra y señala, a estas conclusiones llegamos, pero nunca muestra esos dictámenes. Así que un grupo de exalumnos de esta prepa que estudiaron carreras relacionadas con estructuras, con seguridad estructural y demás, dicen, bueno, pues vamos nosotros a hacer un dictamen, ¿sí? Para saber cuáles son las condiciones del edificio, porque si no nos muestran ese dictamen de la Universidad de Guanajuato, pues nosotros hagamos uno. Entonces, este grupo de exalumnos decide hacer otro dictamen. Y de hecho hay un PDF en internet que ustedes pueden consultar, a pesar de que sí tiene de repente algunos términos muy técnicos de estas especialidades, la verdad es que es fácil de comprender. Así que yo los invito a que lo lean a profundidad. Aquí lo vamos a analizar las partes más importantes, pero si ustedes quieren profundizar más en ese
dictamen de estos exalumnos. Como les comento, el PDF está en internet y lo pueden ahí revisar. Este documento se llama Dictamen de Seguridad Estructural, Universidad de Guanajuato, Escuela de Nivel Medio Superior, Álvaro Obregón, 308, Colonia Centro, en León, Guanajuato. Y aquí he puesto además los nombres de estos exalumnos, porque es importante conocer quiénes son y cuáles son sus especialidades. Como podemos ver, si ustedes le dan una revisada rápida a estos nombres, tenemos aquí que son peritos en seguridad profesional, en seguridad estructural. Entonces, incluso ahí ponen algunos tienen sus cédulas profesionales ahí. Entonces, o sea, no es gente así que llega y de repente dice, pues yo voy a hacer mi dictamen, sino que son personas que saben de estos temas y bueno, qué es lo que ellos señalan en su dictamen. Bueno, para empezar, ellos también hicieron una solicitud de esos 3 dictámenes de la Universidad de Guanajuato. Dicen, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro dictamen, pero queremos ver el dictamen de la universidad, los 3 dictámenes, perdón, de la Universidad de Guanajuato para comparar con el nuestro. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Ellos señalan que solicitaron el programar visita al lugar para reconocimiento del sitio, proporcionar toda la información sobre las construcciones existentes, planos estructurales, memorias de cálculo, estudios de mecánica de suelos, reportes de laboratorio de materiales, fotografías del proceso de edificación, bitácora de la obra, dictámenes previos, etc., así como todo aquello que se considere de importancia referente a la construcción. Autorización y facilidades para ingresar a inspeccionar y tomar fotografías en todas las áreas de la edificación. Realizar exploraciones y sondeos donde se requieran, así como pruebas de laboratorio en caso de ser necesario. Entonces, esto fue lo que ellos solicitaron. ¿Y qué fue lo que les proporcionaron? Nada más la visita al lugar para reconocimiento del sitio, y autorización y facilidades para ingresar a inspeccionar y tomar fotografías en las áreas de la edificación a inspeccionar, nada más. A ellos tampoco, igual que el periódico AM cuando solicitó esos 3 dictámenes, ellos también solicitaron esos dictámenes y tampoco se los quisieron dar. ¿Sí? Entonces seguramente bajo el mismo pretexto, ¿no? Pero bueno. Entonces solamente les dieron permiso para que entraran en el edificio, tomaran fotografías, hicieran su dictamen, pero no entregaron tampoco esta información valiosa incluso de la construcción, ¿no? Los planos estructurales, memorias de cálculo, etcétera, etcétera. O sea, nada fue entregado. Y como les menciono, esto lo hace bastante opaco porque ¿por qué quieres ocultar la información, incluso de la construcción, ¿no? Estudio de mecánicas de suelo, reportes de laboratorio de materiales? ¿Por qué incluso esa información la quieres ocultar? Ya ni siquiera son los dictámenes en los que se está basando la Universidad de Guanajuato. Estamos hablando de incluso la bitácora de la obra, ¿sí? Son cuestiones que se generaron cuando se estaba construyendo el edificio y ni siquiera eso se quiso entregar, ¿sí? Ahora bien, ellos hicieron unas tablas donde está su evaluación y señalan que hay fisuras, bueno, mencionan fisuras y aquí tenemos varios apartados. Por ejemplo, señalan que en las banquetas no hay fisuras, en los firmes hay escasas, en los aplanados hay abundantes, en los muros hay escasas y en las losas hay escasas. Entonces, como podemos ver aquí, la parte más afectada, digamos, son los aplanados. Ahora viene aquí una parte que dice desplomo del edificio y señalan ahí que es aceptable, ¿sí? Es decir, que sí hay algunas partes en donde no, o sea, sí como que se ve un poquito dañado el edificio, pero no hay un
derrumbe, como podría ser la última parte, ¿no? Derrumbado o grave, sino que todavía se puede manejar, todavía se puede trabajar. Dice ahí, ¿el edificio está hundido? No. ¿Hay emersión? No. ¿Separación de colindancias? No. Entonces, como podemos ver, realmente aquí el daño tampoco es tan evidente, tan fuerte como para que haya una alarma, ¿sí? Ahora bien, tenemos la inspección de daños y se señala, ¿hay daño en los muros de fachada? No. ¿En los muros laterales? No. ¿Hay daño en los vidrios? Sí, al 20%. ¿Hay daño en los muros de carga? Sí, en un 5%. ¿Hay daño en los plafones? Sí, en un 15%. ¿Hay daño en los elementos estructurales como las columnas? Sí, en un 10%. O sea, vean, el daño de las columnas es mínimo, un 10%. ¿Hay daño en las traves? Sí, en un 20%. Entonces, también es un poquito más que en las columnas, pero igual sigue siendo un porcentaje bajo. En las losas, sí, en un 10%. Y bueno, pues eso es lo que ellos reportan. Finalmente, bueno, hacen un reporte general en donde señalan una cantidad de situaciones que ellos van a señalar si existe daño o no. Y entonces, por ejemplo, dice, fallas en columnas con desgarramiento del concreto por excesiva concentración de fuerza longitudinal en paquetes en las esquinas. No. Fallas en las columnas por flexocompresión. No. Fallas de las columnas por cortante y carga axial. No. Fallas en columnas por escaso confinamiento lateral. No. Colapso por pérdida de capacidad de carga vertical. No. Grietas en muros de carga de mampostería. Sí, ahí sí hay daño. Colapso de planta baja débil. No. Falla en columnas con planta baja débil. No. Falla por distribución asimétrica de muros de mampostería o de concreto. No. Falla de entrepiso por choque contra estructura. No. Daños por choque con edificio adyacente. No. Falla de columnas cortas. No. Falla de pisos superiores. No. Colapso por punzonamiento de losas reticulares. No. Falla incipiente por cortante en losa. No. Colapso por inestabilidad lateral. No. Inclinación por hundimiento. No. Falla de piso intermedio. No. Sobrecarga excesiva. No. Falla de apéndice del edificio. No. Deflexiones superiores a las permisibles en losas. No. Discontinuidad de elementos de refuerzo vertical. No. Discontinuidad en elementos de refuerzo horizontal. No. Entonces parece que esto es muy repetitivo, pero es importante señalarlo porque al final lo que ellos están señalando es que no hay un daño estructural grave que haga que digan hay que demoler el edificio. Esa es la conclusión al final de cuentas de este informe. Que no existen daños estructurales graves que nos lleven a decir hay que demoler el edificio, hay que mantener a los alumnos fuera del edificio. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones y observaciones que ellos hacen? Dice, ¿requiere estudio estructural detallado? No. ¿Requiere reparación? Sí. ¿Estabilidad cuestionable? No. Y aquí lo subrayé incluso porque es lo que nos están señalando. La estructura no está dañada de tal forma que la gente corra peligro al estar ahí realizando sus actividades. Dice, acceso restringido. Sí,
Es decir, que se puede utilizar, y esto es algo que van a señalar más adelante, que el edificio se puede utilizar, pero en esa parte sí debe estar el acceso restringido, ¿sí? Y es obvio, si lo van a estar remodelando, que es lo que al final también van a concluir ellos, pues sí, se requiere de que se restrinja esa área únicamente, no todo el edificio. Y finalmente, peligro de derrumbe, no, es decir, no se va a caer esa parte del edificio. Y acceso prohibido, no. Y bueno, aquí podemos ver quiénes son los responsables de la evaluación, que son las mismas personas que habíamos visto en un principio, que es el ingeniero Leonardo Gama Medina, que es perito profesional en seguridad estructural, el ingeniero Miguel Ángel Segovia Padilla, perito profesional en seguridad estructural, y el ingeniero Julián Tejada Padilla, perito profesional en seguridad estructural. Bueno, ¿qué normas y especificaciones aplicadas utilizaron ellos? Utilizaron el análisis y diseño estático del reglamento ASI y el reglamento DDF-NTC. O sea, no tampoco así como que nada más fueron a mirar y con eso ya sacaron todas sus conclusiones, sino que aplicaron estos reglamentos y estos métodos para llegar a las conclusiones a las que llegaron. Y bueno, ellos señalan lo siguiente: condiciones actuales. En la inspección realizada durante la visita al sitio, se pudieron observar que de todo el edificio que conforma la Escuela Preparatoria de León, prácticamente el auditorio y las aulas existentes en su parte superior fueron las únicas afectadas por el fuego. De ahí que pueden utilizarse de inmediato con total seguridad el resto de las instalaciones, salones, áreas deportivas, etc. Es decir, no existe ningún impedimento para el restablecimiento de su uso. Entonces, esto es a lo que llegan como conclusión, que no es necesario ni siquiera cerrar el edificio entero, que los alumnos pueden seguir utilizando las instalaciones del edificio que no resultaron dañadas. En la zona del auditorio se pudieron observar daños en la conexión de las columnas con las vigas metálicas. Además, varias de estas vigas metálicas presentan daños por flambeo, pandeo y deflexiones. También es muy notoria una grieta en la parte central de las losas de cubierta, que corre casi a todo lo largo del auditorio. Entonces, aquí es donde señalan cuáles son los daños reales que tiene el edificio. Bueno, por lo menos el auditorio. En la planta superior inmediata de salones se puede observar la grieta señalada anteriormente y algunas grietas a 45% en los muros. En el siguiente nivel solo aparecen algunas grietas de poca importancia desde el punto de vista estructural. Bueno, tenemos aquí las conclusiones a las que ellos llegan. Después de hacer todo este análisis, justificarlo con los métodos ya señalados, después de registrar y también de tomar fotos, en el documento PDF ellos también toman fotografías para ilustrar todo lo que se ha señalado. Entonces también, si pueden ver el PDF, también ahí se van a dar cuenta de cómo está el edificio en esta parte. Conclusiones. Como se hace mención en la sección anterior, la única zona afectada por el fuego es el auditorio, en donde se pueden observar diversos daños en muros, columnas, vigas y losas, así como algunos de los salones inmediatos superiores. Se presentaron algunas grietas y desconchado en las conexiones columna-viga. Algunas de las vigas IPR de acero se flexionaron y flambearon, afectando parcialmente la integridad de su trabajo estructural. Debido a las altas temperaturas, se desprendieron o consumieron una gran parte de los recubrimientos, sin afectar sustantivamente a las columnas y muros. Conforme se avanza a los niveles superiores, se puede apreciar que los efectos ocasionados por el fuego se van reduciendo significativamente, siendo, como ya se mencionó,
el inmediato superior prácticamente el único afectado, ya que presenta algunos muros y losas con algunas grietas. Existen aún en los salones algunos elementos de cancelería, herrería e instalaciones, etcétera, parcialmente dañados. En la última planta de salones sobre el auditorio, poder decir que tiene mínimos o nulos daños. Por todo lo anterior, se puede concluir que los daños del incendio están claramente focalizados en el auditorio y en algunos de los salones superiores al mismo. Lo anterior no constituye riesgo alguno para el uso de la totalidad del resto del edificio, por lo que el regreso a su uso y ocupación puede realizarse de inmediato. Entonces, a estas conclusiones llegan estos expertos en estructuras, ¿sí? No era necesario mantener a los alumnos en clases virtuales, simplemente no utilizar la parte dañada de este edificio, es decir, el auditorio y los salones superiores, y eso es todo. Todo lo demás puede ser utilizado. Señalan, además, podemos también concluir que las columnas de concreto y los muros de mampostería del auditorio soportaron adecuadamente el incendio, ojo ahí, y que solo algunas presentan daños de mediana a baja importancia en sus conexiones. La mayoría de las vigas metálicas en donde se apoyan las losas de cubierta del auditorio sufrieron un daño que podemos clasificar de mediana a alta importancia. Sin embargo, no llegaron a perder su integridad estructural, por lo que se puede descartar un peligro de derrumbe. Las losas del auditorio, al tratarse de un sistema que trabaja en un sentido, el hecho de que existe una grieta en el sentido del trabajo de la misma, perpendicular a las vigas, el daño es considerado como no grave. Entonces, también eso es importante. Las deflexiones de las mismas son inferiores a las permisibles. Todo lo anteriormente descrito permite concluir que no requiere demolición alguna, por lo que se sugiere que trabaje a la brevedad en la realización de un adecuado proyecto de reforzamiento que permita en muy poco tiempo volver a utilizar la totalidad del inmueble para los fines que fue edificado. Entonces aquí ya nos dice no es necesaria la demolición, simplemente hay que reforzar. Es posible restablecer en breve la seguridad estructural del auditorio mediante un proyecto estructural que considere el encamisado de las columnas y el reforzado, la viguería principal colocando nuevas vigas debajo de las actuales y haciendo algo similar para las vigas secundarias. Una vez realizado lo anterior, habría que trabajar en los niveles superiores reparando pisos y muros en forma tradicional, para dejar terminada en una totalidad la zona siniestrada y volver a su uso y ocupación. Entonces, incluso ellos señalan cuál es la solución, cómo se puede reparar o reforzar la parte más afectada, que es el auditorio y los pisos superiores. Bueno, pues hubo quejas por parte de los alumnos porque no querían continuar sus clases de forma virtual, ¿sí? Por lo tanto, la Universidad de Guanajuato, haciendo caso omiso al dictamen que antes revisamos, es decir, el de los exalumnos, continúa diciendo que el edificio no es seguro, que no se puede ocupar, y ante las quejas de los alumnos por que están tomando sus clases de forma virtual, pues la Universidad de Guanajuato dice, bueno, está bien, ya no vas a tomar tus clases de forma virtual, pero ahora vas a tomarlas en otro edificio. ¿Sí? Y entonces este comunicado es importante y dice así, comunicado institucional. El día de hoy se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, una reunión informativa para el seguimiento de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León.
La información general de la reunión fue la siguiente. Número 1. El complejo Barrio Arriba será sede para el semestre agosto-diciembre. 2. El complejo incluye 3 sedes universitarias, 20 de enero, Aquiles Cerdán y 16 de septiembre, las cuales operarán en los turnos matutino y vespertino. 3. Dichos espacios incluyen 18 aulas, 16 cubículos, centro de cómputo, biblioteca y laboratorio. 4. Las clases iniciarán el lunes 4 de agosto, fecha en que inicia el próximo ciclo escolar. En el evento se contó con la participación del Colegio del Nivel Medio Superior, comunidad de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, del Campus León, de la Rectora General de la Universidad de Guanajuato, doctora Claudia Susana Gómez López, así como equipo de la Rectoría General. La Universidad de Guanajuato reafirma el compromiso institucional de priorizar la seguridad de cada integrante de la prepa, así como de generar alternativas eficaces que contribuyan a su desarrollo integral. Y entonces ya con esto se nos mencionaba que los alumnos iban a tomar clases presenciales en lo que se conoce como el complejo Barrio Arriba, que son 3 sedes, 20 de enero, Aquiles Cerdán y 16 de septiembre. Ahí en esas calles están edificios de la Universidad de Guanajuato que también están desocupados. Anteriormente, por ejemplo, ahí estaba la Escuela de Medicina, y eso también nos habla de por qué están descentralizando las escuelas, ¿no? ¿Por qué las están haciendo cada vez más inaccesibles para los alumnos? ¿Sí? Que es la pregunta con la que iniciábamos este video. Bueno, ahora, pues se siguió generando controversia sobre este tema y el 19 de mayo de 2025 se le realizan los medios de comunicación algunas preguntas a la rectora de la Universidad de Guanajuato, que es Claudia Gómez López, y en las respuestas que ella daba, dijo que en estos dictámenes ocultos recomiendan demoler el edificio. Sin embargo, no hay presupuesto para realizarlo. Y empezamos a notar ahí estas contradicciones de las que les hablaba al principio, porque, a ver, en un principio señalaban que tenían que demoler el edificio, ¿no? O sea, el edificio es inseguro, hay que demolerlo. Y ahora la rectora sale con que en estos dictámenes se recomienda, ¿no? O sea, no es que lo tengas que hacer, sino que se recomienda. Obviamente ya para este punto los exalumnos habían hecho su dictamen ya, y entonces pues obviamente es cuando comienzan estas contradicciones, porque saben que hay otras personas señalando que no existe un daño estructural grave que ponga en riesgo a los alumnos y que además los prive del edificio en donde estaban tomando clases originalmente. Ahora, esta parte también tiene que ver con la desinformación y la contradicción de las autoridades universitarias, como les mencionaba. Entonces, primero señalan hay que demolerlo, luego dicen se recomienda y finalmente no tenemos dinero para la demolición. Y esto además es grave porque si no tienen dinero para la demolición, ¿qué va a suceder con los alumnos? Si según ellos, o sea, la Universidad de Guanajuato, la demolición era la solución para que en un futuro los alumnos pudieran regresar a su edificio sede, supuestamente, y ahora no tienen presupuesto para eso, entonces, ¿qué va a pasar con ese edificio? ¿Se va a quedar ahí, solo, haciéndose viejo, nada más, sin uso? Y también nos preguntamos, bueno, no le creemos a la Universidad de Guanajuato cuando dice que no tiene presupuesto, pero vamos a suponer que le creyéramos. El gobierno del estado, ¿por qué no está aportando ese dinero que hace falta? O el gobierno municipal.
Ahora bien, como yo les mencioné en la diapositiva anterior, yo no creo, sinceramente, que la Universidad de Guanajuato no tenga dinero, no tenga presupuesto, ¿sí? Entonces, si la rectora sale a decir no hay presupuesto para demoler, entonces, ¿en qué se gasta el dinero la Universidad de Guanajuato? Esa es la pregunta que nos queda ahora. Y entonces, haciendo investigaciones también sobre esto, pues hay una nota aquí del periódico AM. Bueno, perdón, más bien, esto es antes. Estas son las palabras de la rectora en donde señala: una cosa es el estudio estructural, que dentro de sus conclusiones es un estudio amplio. Recomienda la demolición. Ojo, recomienda. Entonces vean, o sea, cómo van ahí contradiciéndose. Porque estructuralmente no tienen las bases para poder albergar a los más de 1,600 estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León en sus 2 turnos. O sea, como si los 1,600 alumnos fueran a estar todos en los 2 salones, ¿no? Por ejemplo. No tiene sentido esto. Una cosa distinta es que se vaya a demoler. Una cosa es la recomendación del estudio y otra efectivamente la acción. Decirles que la Universidad de Guanajuato no tiene recurso para una demolición. Entonces también ahí hay una falta de información completa. Decirles, no lo tenemos ni a corto plazo ni a mediano plazo, es solamente el estudio, declaró. No tengo ni idea cuánto costaría. O sea, también la rectora, pues, ¿qué onda? Entonces, ¿de qué se informa? Si no tiene idea de cuánto costaría, entonces, ¿por qué dice que no hay dinero para eso? O sea, no sabe el precio de una demolición y todo lo que eso conlleva. Pero tampoco sabe cuánto cuesta, no tiene sentido lo que está diciendo. Y se puede preguntar un estimado, pero en cualquier caso la Universidad de Guanajuato no tiene recurso. Entonces, ¿cómo sabes que no tienes ese recurso si no sabes siquiera cuánto cuesta? ¿Sí? Y entonces, como les mencionaba, eso nos lleva a preguntarnos, bueno, pues si no tiene presupuesto la Universidad de Guanajuato para esto, ¿en qué se gasta la Universidad de Guanajuato el recurso que le llega? Y entonces tenemos aquí los sueldazos de los rectores. ¿Sí? Esta es una nota del 2020, y, aunque era otro rector y era otra administración incluso en el gobierno federal, ya podíamos ver desde ese momento esos sueldazos que tienen los rectores en la Universidad de Guanajuato. Entonces, recordemos que en el tiempo de López Obrador, él señaló que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente. De hecho, está en la Constitución. Fue una de las primeras cuestiones que López Obrador dijo se tiene que poner en la Constitución. A pesar de eso, el rector de la Universidad de Guanajuato ganaba en ese momento más que López Obrador. Dice, directivos de la casa de estudio se dan vida con bonos, primas y sueldazos. ¿Cuál austeridad? Entre 28 colaboradores en puestos de mando se embolsan casi 35 millones de pesos al año. Entonces, además del rector, tenemos que decir que hay una burocracia dorada en la Universidad de Guanajuato que consume los recursos de esa institución. Y sigue la nota de Óscar Jiménez. Mientras las instituciones de educación pública de todo el país carecen de recursos para invertir en desarrollo académico y o obras de infraestructura, la Universidad de Guanajuato ofrece jugosas primas, bonos y altos salarios a sus directivos. E incluso el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los titulares de las direcciones y secretarías de la UG están tan bien remunerados que superan los sueldos que ofrecen otras instituciones mejor calificadas del país, como la Universidad Autónoma de Nuevo León o la Universidad de Guadalajara. Quien se lleva la mayor partida es el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, con una percepción mensual de 162,477 pesos, que incluye un bono de antigüedad de 35,349 pesos. Ahí nada más.
más que otras mejor calificadas. El bono de antigüedad, que eleva de forma notable los salarios del personal administrativo de la UG, es una prestación que no se presume ni en las universidades más prestigiosas del país. De acuerdo con la nómina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras, en ninguna de estas gozan de bonos de antigüedad que elevan tanto los salarios. Solo por esta prestación, la UG desembolsa 7.520.699 pesos, que se elevan a más de 90 millones anuales, que se reparten entre las 2.227 personas que laboran en la Casa de Estudios. Entonces, vean, como les mencionaba, hay una burocracia dorada que se lleva millones de pesos anuales. Ahora bien, obviamente antes de López Obrador, esto ya sucedía. Tampoco es que haya comenzado todo el sexenio pasado, o que más bien ahí se denunció, ahí fue cuando se empezó a denunciar que había gente ganando más que el presidente. Y entonces tenemos esta nota del 2015, o sea, vean, ya esto del 2015, de Zona Franca, en donde dice: trastabillé a UG para dar a conocer sueldo de su rector general. Ante petición de información, dan 2 respuestas. Esta es una nota de Denise Hernández y es muy importante notar cómo ya desde 2015 había un sueldo exagerado para el rector. Vean ustedes, según lo que informa Zona Franca, el sueldo del rector, que es Agripino en ese momento, ascendía a 148.659 pesos. Sin embargo, existen contradicciones en los dichos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta universidad, porque primero le informaron a la periodista Denise Hernández que el rector solamente ganaba 60.174 pesos y que no había estímulos ni retribuciones extras. Pero luego, esta Unidad de Acceso a la Información Pública de la universidad rectificó y volvió a contactar a Denise Hernández para mencionarle que bueno, o sea, sí, pues es que sí ganaba esa cantidad, pero que efectivamente sí había estímulos o retribuciones extras, que ganaba otros 20,000 pesos además y una gratificación mensual de 67,459. Pero estos montos no le supieron explicar a la periodista a qué se debían, ni de dónde salían. Entonces es completamente aquí una corrupción, es servirse con la cuchara grande, grandotota. Y bueno, pues tenemos aquí lo que ya habíamos mencionado sobre la burocracia dorada. Esta es una nota de Arnoldo Cuéllar para Sin embargo, en donde, bueno, esto se debe a partir de que los alumnos se manifestaron en una ocasión por la inseguridad en el año 2019 que estaban viviendo. Y uno de los temas que, bueno, además de la inseguridad que estaban surgiendo en ese momento, eran el sueldo tremendo del rector. Y entonces Arnoldo Cuéllar en esta nota señala que la burocracia dorada de la Universidad de Guanajuato obtiene un presupuesto de 6,000 millones de pesos anuales. Esto ocurría en el 2019, como menciono. Y esto nos lleva a pensar que, bueno, si ya en el 2019 la burocracia dorada se llevaba 6,000 millones de pesos anuales, pues, ¿cómo será actualmente, no? Y continúa Arnoldo Cuéllar. No es la primera vez que eso pasa. La autonomía de la universidad lograda por el ex rector, después gobernador y hoy líder cameral panista,
Juan Carlos Romero Hicks, logró convertir a la UG en un coto de poder de una clase académica controlada por este prócer panista, quien mantiene una gran influencia sobre ella hasta la fecha. Entonces también aquí nos habla de nepotismo, ¿no? De estos compadrazgos que se hacen. Eres amigo de Juan Carlos Romero Hicks, tienes cabida en la Universidad de Guanajuato. No importa si no estás calificado para el puesto, con que seas su amigo, su conocido, alguien que piensa como él, alguien que va a mantener la forma de pensamiento conservadora de este panista. Y por eso vemos cómo la universidad pues mantiene mucha corrupción, un conservadurismo del que no se puede zafar, la precarización de los alumnos, entre muchas otras cuestiones alarmantes que suceden dentro de la universidad. Sin embargo, esta burocracia dorada que maneja a discreción un presupuesto de más de 6,000 millones de pesos anuales, que no rinde cuentas a nadie y que logró negociar que la reforma anticorrupción dejara intocada a su Contraloría Interna, acaba de entrar en su más profunda crisis de décadas por dos simples factores: frivolidad y prepotencia. Con el presupuesto multimillonario que maneja, el rector es un gran anunciante en los medios de comunicación estatales que han llegado a ensalzarlo como intelectual y jurista de altos vuelos cuando su única producción es de textos académicos que reproducen lugares comunes. O sea, ni siquiera tiene imaginación, ¿no? Es lo que señala aquí. Ganan esos sueldazos sin siquiera proponer una innovación, ¿no?, en algo. Ese auto-homenaje constante hizo despegar a Luis Felipe Guerrero Agripino del piso donde habitan los miles de estudiantes de la universidad, los que batallan con la inseguridad, con los deficientes accesos a los campus en las periferias de las ciudades, con la violencia de género, hasta en las aulas, como se ha venido denunciando una y otra vez. Y esto lo quiero señalar, esta parte de aquí que dice, con los deficientes accesos a los campus en las periferias de las ciudades, es real. Y es lo que les mencionaba. Una de las sedes en donde ahora los chicos de la prepa están tomando sus clases era la antigua Escuela de Medicina. Y ahora los han mandado lejos. Ya ahora la Universidad de León está para sus diferentes, digamos, carreras que oferta aquí en León, están allá para la salida Silao, ¿sí? Entonces, efectivamente están en la periferia y además con un transporte público deficiente, que tienen ellos que estar muy atentos a los horarios de salida porque si no ya no llegan a sus clases. Entonces, el transporte público aquí en León sabemos que es deficiente a más no poder. Ahora imagínense cómo es para los alumnos que tienen que ir lejos a la periferia de la ciudad con este transporte que no sirve para nada. Con todo esto lidian los alumnos. Y bueno, otro de los grandes problemas que surgieron con los alumnos de la prepa, regresando un poco a este problema que hemos estado mencionando, es que en estas nuevas sedes a donde los mandaron hay inseguridad. Los alumnos se han visto atacados por diferentes problemas de seguridad en las nuevas sedes. Como es una zona que está más sola, pues los delitos se cometen con mayor frecuencia. Hay diferentes situaciones que han tenido que estar afrontando los alumnos en estas nuevas sedes. Por ejemplo, en Zona Franca señalan, estudiantes de la UG exigen mayor seguridad en preparatoria del centro histórico, estudiantes
de la prepa UG, esta nota es del AM, León, denuncian asaltos y acoso en sedes alternas. Y en esta nota de AM de Dulce Muñoz Barajas, señalan todas las cuestiones que han tenido que sufrir los alumnos, que son intentos de asalto a mano armada, acoso callejero y piropos a alumnas, presencia de indigentes con conductas inapropiadas, falta de patrullaje policial constante a pesar de las promesas iniciales. ¿Sí? Entonces, sí han tenido incluso intentos de secuestro, denunciaban algunos alumnos. Y bueno, pues la Universidad de Guanajuato lanza otro comunicado con respecto a esta cuestión de la inseguridad y dice: a la comunidad de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, en atención al mensaje emitido el día 15 de octubre por la mesa directiva de nuestra escuela, deseamos agradecer sinceramente la preocupación y el compromiso mostrado por el bienestar y la seguridad de toda la comunidad estudiantil. Reconocemos el interés de nuestras y nuestros jóvenes para contribuir al cuidado colectivo y su disposición a colaborar con las autoridades escolares. Sin embargo, es importante precisar que el uso del membrete institucional, así como la emisión de comunicados oficiales, corresponde únicamente a la dirección de la escuela y no a la mesa directiva, cuya valiosa función se orienta al impulso de actividades académicas, culturales y extracurriculares que fortalecen la vida escolar. Bueno, esta parte lo mencionan porque anteriormente habían lanzado un comunicado que yo no pude encontrar más que reproducido por otras fuentes, pero dentro de la Universidad de Guanajuato ya fue borrado, en donde básicamente les decía, pues sí, está fea la situación, pero pues miren, no se queden en la escuela, nomás cuando terminen sus clases váyanse rápido a sus casas y cuidémonos entre todos. Y eso era toda la recomendación de la Universidad de Guanajuato, o de esta mesa directiva supuestamente. Entonces, obviamente todo esto causó mucha molestia, causó revuelo, indignación por parte de los padres de familia y de los alumnos y la sociedad en general, porque es como, a ver, ¿cómo es que no estás proponiendo absolutamente nada? ¿No? Simplemente me estás diciendo, pues no te quedes en la escuela, ¿qué haces en la escuela? Vete a tu casa, así no te va a pasar nada, ¿no? Lo cual es ridículo porque muchos de los intentos de asalto o de los asaltos, el acoso, sucede precisamente cuando los alumnos van camino a la escuela o van camino a su casa. Entonces, no es como que se queden ahí en la calle y por eso les pasen las cosas, ¿no? Es ridículo. Bueno, comprendemos la inquietud que pueden generar algunos mensajes o rumores que circulan y deseamos transmitir un mensaje de tranquilidad. Toda situación o incidente que ocurra, ya sea dentro o fuera de las sedes de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, es debidamente canalizada a las autoridades correspondientes para su atención y seguimiento oportuno. No obstante, hemos mantenido comunicación constante con las autoridades municipales y se han emitido los oficios y solicitudes correspondientes a la Policía Municipal de León, quienes ya realizan rondines y patrullajes preventivos en las inmediaciones de las sedes. La dirección de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, a través de sus canales oficiales, se mantiene atenta y vigilante ante cualquier situación que pudiera afectar la integridad de nuestra comunidad. Invitamos a los estudiantes, así como a madres, padres y tutores, a conservar la calma y continuar con las actividades académicas con normalidad, manteniendo las medidas de precaución habituales y el sentido de responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Ante cualquier situación inusual o de riesgo, favor de reportarla de manera inmediata al personal de seguridad o directamente a la dirección, para su atención y canalización oportuna. Agradecemos profundamente su confianza, su colaboración y el trabajo conjunto para mantener un ambiente de respeto, seguridad y tranquilidad en nuestra comunidad universitaria. Y firma aquí la dirección, ¿no? O sea, ya ni siquiera pone ahí el director su nombre, simplemente la dirección de la prepa. Y bueno, o sea,
Lo que señalan los alumnos es que no es cierto, que a pesar de que ya se han hecho los reportes y que supuestamente la policía iba a empezar a pasar más haciendo sus rondines para mantener seguros a los alumnos, la verdad es que no es así. Y nos preguntamos, ¿y la policía? Bueno, pues la policía está asegurándose de que ningún vendedor ambulante se coloque en el Descarga Estrella o en la avenida Miguel Alemán. Ahí sí está todo el cuerpo policial parado, perdiendo el tiempo nada más, en las banquetas, quitando a cualquier persona, comerciante, que quiera ponerse ahí en la banqueta a vender. Ahí sí está la policía. Ahí sí está el gobierno municipal enviando a su policía. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué sigue? Pues esta es una pregunta difícil de responder porque, a ver, la Universidad de Guanajuato realmente no está dando soluciones reales a esta situación. Ya dijeron que no van a demoler el edificio, pero tampoco quieren realizar un reforzamiento como lo que señalan los exalumnos. Entonces el edificio está ahí, simplemente sin ocuparse, sin mantenerse para lo que era. Solo ya está completamente abandonado. Y los alumnos han estado realizando manifestaciones. Cuando se cumplió un año, el 11 de noviembre de 2025, cuando se cumplió un año del incendio, hubo una manifestación de exalumnos y de alumnos. Y en muchas de estas manifestaciones también se refutaban los dichos tanto de rectoría como de gobernación, es decir, de aquí del gobierno de Guanajuato. ¿A qué me refiero? Bueno, señalan los manifestantes. La Universidad de Guanajuato dice que no tiene dinero para demoler el edificio y seguramente también dice lo mismo con respecto a reforzarlo, ¿no? Entonces, ¿no sería ahí bueno que entrara el gobierno del estado para solventar ese gasto? Y resulta que el gobierno del estado mejor le está regalando el dinero al equipo León para que pague su arbitraje, en lugar de estar solucionando estos problemas que sí tienen un impacto real en la sociedad leonesa y guanajuatense. ¿Sí? Entonces, pues existe un grave problema. No sabemos qué solución se vaya a dar, porque ya se han propuesto otros caminos, otros mecanismos, como lo señalan los exalumnos, pero hasta el momento la universidad continúa advirtiendo que pues sí, sus sedes alternas van a seguir siendo en las que tomen clases los alumnos, sin importarles todas estas cuestiones de seguridad. Lo difícil de pronto que es llegar a estas sedes alternas, lo inseguro, y que en ocasiones ni siquiera tienen los sitios adecuados para el desarrollo de los alumnos. Por ejemplo, me ha tocado ver que los alumnos toman su clase de educación física en la calle, ahí en la explanada de este edificio donde están los idiomas de la Universidad de Guanajuato. Entonces, como no hay un sitio adecuado, pues los tienen que sacar a la calle a que ahí hagan educación física.
Entonces es una situación lamentable, pero esto tampoco es un algo casual, algo que suceda así porque, bueno, pues es que así pasa en la vida, ¿no? A veces estas cosas suceden. No. Esto, como mencioné en el título de esta presentación, es un ataque a la educación pública. En esta ciudad de León, realmente escuelas públicas, o sea, prepas públicas, hablemos de las prepas públicas, hay pocas. En el caso específico de la prepa oficial, de verdad es una cosa indignante que solo haya 2 prepas aquí en León. León es una ciudad aquí en Guanajuato muy poblada. Con 2 prepas de la Universidad de Guanajuato no es suficiente para la cantidad de jóvenes, de adolescentes que hay en esta ciudad. Entonces, si de por sí tener 2 prepas no es suficiente, vas y les das una incertidumbre a los alumnos con respecto a una de esas prepas, al edificio de una de esas prepas, y por supuesto que estás afectando a la educación pública. Entonces, esto es un problema que sí nos está afectando, porque las prepas privadas, aquí en León y en muchas partes, no crean que solamente es una cosa de aquí de León, no tienen la calidad para generar alumnos bien preparados para la universidad. Eso lo tenemos que decir. Las prepas privadas son negocio. Y por lo tanto ahí lo que va a primar es el dinero. Si un alumno que está en una escuela privada, en una prepa privada, no tiene aptitudes de estudio, no le interesa, nada más va ahí a calentar el asiento, el profesor pues a lo mejor lo puede reprobar. Pero como está pagando, habrá ocasiones en las que al profesor se le pida que no lo repruebe. Y pedir, pues es una forma muy amable de señalar lo que realmente sucede, ¿no? O sea, realmente lo que hacen es decirte, como profesor, que no lo puedes reprobar. Porque eso implica para la escuela una colegiatura menos. Entonces, al final de cuentas, a las prepas privadas no les importa si el alumno sabe los temas, si el alumno es un buen alumno, si está bien preparado, lo que le importa es que siga pagando. Y esto ha generado un semillero de estudiantes muy mediocres que continúan con sus estudios bajo ese mismo sistema. Y es por eso que al final también como sociedad somos afectados, porque tenemos profesionistas que no tienen ni idea de cómo se hace su trabajo. Prepas privadas hay muchas aquí en León, de calidad, pues no. Y en las prepas oficiales que sí hay calidad, porque realmente ahí pues, no importa si te reprueban o no, o sea, si tú repruebas, pues ni modo, tienes que hacer tu extraordinario. Como no estás pagando una colegiatura, pues entonces el maestro te puede reprobar, no pasa nada. Entonces ahí sí te aseguras de que el alumno pues tenga los conocimientos.
Entonces es un ataque. Y recordemos que además el Tecnológico de León está también en este momento con problemas. Así que aquí en León podemos decir que sí hay un ataque a la educación pública. Sí, porque es más fácil que los amigos nuevamente de todos estos funcionarios panistas pongan una escuela patito a la que van a ir todos esos jóvenes que a lo mejor se hicieron su examen en una prepa pública pero no se quedaron, van a terminar nutriendo las filas de esas prepas que no ofrecen ninguna calidad. Y así es más fácil, porque estás generando únicamente gente sin conciencia de clase. Recordemos que en las escuelas públicas es donde se genera la conciencia de clase. Y acá pues no, ni siquiera tienes que saber de las materias que tienes que aprobar para pasar, así que no hay conciencia de nada. Por eso es tan importante defender la escuela pública ante estos ataques, porque es en donde, para empezar, está yendo ahí a estudiar el hijo del obrero. Y segundo, porque es en donde se sigue generando conciencia de clase y conciencia social y de todo tipo. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que siga sucediendo con este tema de la prepa. Hay que seguir apoyándolos, tanto a los alumnos como a los exalumnos, sobre todo a los alumnos, porque también Zona Franca hizo un reportaje ese día de la manifestación, porque se cumplió un año de este siniestro. Y ahí había alumnos, o sea, chicos que actualmente están estudiando ahí en la universidad, en la prepa, y que posteriormente en las siguientes manifestaciones ya no fueron porque sí señalaron que hay presiones, no dijeron por parte de quién, pero podemos suponer que de su propia escuela, para que dejen de manifestarse. Así que, pues sí, es lamentable que incluso cuando los alumnos quieren alzar la voz, no puedan hacerlo porque pues a lo mejor los fichan, ¿no? Quedan fichados como que, este es un revoltoso y ya no lo admiten en ninguna institución de la Universidad de Guanajuato, ya sea para continuar sus estudios o para buscar un trabajo. ¿Sí? Que eso sería pues la amenaza. Tenemos que apoyarlos, tenemos que estar muy atentos y tenemos que luchar por nuestros edificios también. No es posible que mencionen que no se pueden extender esos dictámenes, esos 3 dictámenes en los que se está basando la Universidad de Guanajuato, porque no lo permite el INAH, ¿no? E incluso la propia Universidad de Guanajuato no lo permiten. Pero sí se quiere demoler, entonces ¿eso sí lo va a permitir el INAH? Sigamos informándonos sobre este tema, sigamos apoyando a los alumnos. Porque si no, pues vamos a perder una de las prepas que tiene muchos años, que ha formado muchos destacados alumnos, destacados profesionistas en el estado y que ha generado también conciencia de clase, que le ha dado educación a quienes menos tienen.
incluso desde un principio, a esos adultos que apenas estaban saliendo adelante. Así que no dejemos este tema de lado, sigamos apoyando.